por esta noche especial. Muchas gracias, Papito Celestial, porque sabemos, amado Señor, que tú eres fiel, que tu palabra es verdadera, que tu palabra es completa, que tu palabra es bendición, que tu palabra es la nutrición que nuestra alma necesita y que nuestro corazón anhela. Tu palabra nos da crecimiento, tu palabra aumenta la fe. Y muchas gracias porque hoy estamos convencidos que tú nos vas a hablar, que tu palabra va a entrar a lo más profundo de nuestro corazón. Espíritu Santo, te damos a ti la bienvenida y te pedimos que seas tú que hables a tus hijos. También te pedimos, Espíritu Santo, que quites todo estorbo, que quites todo cansancio. Tu palabra dice que es ligera tu carga y que en esta noche, Papito Celestial, tú vas a abrir nuestro corazón. Nuestros oídos están, Señor, atentos a tu palabra. Declaramos que somos tierra fértil y que tu palabra es viva y eficaz y hoy va a entrar como una semilla y va a dar frutos, amado Padre, a nuestras vidas. Ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero que meditemos en esta noche sobre dos generaciones que nos habla la Biblia. La palabra del Señor nos va a enseñar que sabemos que la mies es mucha, que la palabra del Señor es inmensa, es completa, que es verdadera y que fue, que es y que será. ¿Verdad? Que el Señor no miente. Y vamos a ver, según las Escrituras, que la palabra la recibe todo el pueblo del Señor, ¿verdad? Pero hay dos generaciones en el pueblo del Señor. Una que recibe la palabra y que es incrédulo, y otra generación que recibe la misma palabra, que la cree, se aferra a ellas y recibe la promesa. ¿De cuál generación vamos a ser nosotros? Hay una generación completa que recibió la palabra del mismo Dios, pero no la creyó, dudó de ella. Y dice la palabra del Señor, nos va a enseñar que no solamente la duda permitió que ellos no recibieran la promesa, sino que recibieran juicio. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar al Señor. Si recibimos la palabra, la creemos, nos aferramos a ella, vamos a alcanzar las promesas, porque escrito está. Pero si yo recibo la palabra y dudo de ella por los procesos de mi vida, no solamente voy a dejar de alcanzar la promesa, sino que hay un juicio. Por eso dice la palabra del Señor, es mejor ser frío o caliente, pero tibio. ¿Qué más? Te vomitaré de mi boca. A eso se refiere. Mejor ser frío y no saber nada que conocer su palabra y no creerla. ¿Amén? Yo quiero que reflexionemos en esa generación y usted al final va a poder pedirle al Señor de cuál generación quiere ser usted. Primero quiero que nos vayamos a Hebreos 4:1. Cuando ya lo tengan me dicen amén. Todos recibimos palabra, ¿verdad? Meditábamos en la célula ayer, vamos a alcanzar las promesas, vamos a ver esa palabra hecha realidad en nuestras vidas si la creemos. Dice en Hebreos 4, vamos a leer del 1 al 7, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos.
pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Y el verso, vamos a adelantarnos al verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La Biblia nos da a conocer que una generación tuvo la palabra de parte del Señor. Todo el pueblo de Israel recibió una palabra y una promesa. Todo el pueblo del Señor. Pero aquí en Hebreos nos está recordando que por su dureza de su corazón y por su desobediencia no pudieron entrar. Y dice su palabra que la desobediencia llenó de ira al Señor y puso un juicio sobre ellos y no los dejó entrar a su reposo. Y dice su palabra, por eso termino en el verso 11, ¿verdad? Que eso nos quede a nosotros como enseñanza. El desobedecer a su palabra, el no creer la palabra del Señor, ¿verdad? Trae condenación a nuestras vidas. ¿Verdad? Por eso preguntaba, ¿quiénes hemos recibido tanta palabra del Señor? Pero meditemos, ¿verdad? La palabra del Señor sabemos que es viva, es eficaz, pero depende de nosotros alcanzar la promesa. Si yo la creo, si yo me aferro a ella, yo voy a alcanzar la promesa. Pero si dudo en mi corazón y desobedezco a su palabra, no voy a alcanzar esa promesa. Quiero que nos vayamos a Éxodo 33 y que ahí nos demos cuenta cuál fue la palabra de esa generación que nos está hablando Hebreos. En Éxodo 33. Dice su palabra: Jehová dijo a Moisés: anda. ¿Quién dio la palabra? El Señor. Y dice, le dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. El Señor ya sabía que el pueblo del Señor era duro de servir y era desobediente, ¿verdad? Pero amaba a su pueblo tanto, ¿verdad? Que no vamos a seguir leyendo, pero dice, ¿verdad? En ese, si seguimos leyendo, le dijo Moisés: pero si tú no vas, mi pueblo no va a querer ir y yo tampoco voy, ¿verdad? Y dice su palabra que el Señor le dijo: hallás gracia delante de mí y voy a ir contigo, ¿verdad? Diré mi presencia, irá contigo y te daré descanso, dice su palabra. Al final, el Señor hizo lo que el pueblo, el pueblo y Moisés querían, que Él mismo los acompañara. Estamos leyendo que recibieron la promesa. El Señor les dijo: váyanse para la tierra que fluye leche y miel, todos van a entrar. Yo voy a ir con ustedes y voy a derrotar a todo enemigo, a todos los que mencionamos, que no se me quedan los nombres, pero eran los enemigos. Tenían la palabra del Señor, tenían la promesa del Señor, tenían la promesa del Señor, pero dice su palabra que
el camino empezaron a dudar. Algo que nos enseña la palabra es que cuando hemos recibido una promesa, aquí la promesa era una tierra, Canaán, una tierra especial que fluía leche y miel y que era para ellos, creada para ellos. Pero ¿cuánto nosotros hemos recibido promesas del Señor? ¿Verdad? En primer lugar, la palabra nos enseña que todo lo que promete el Señor hay que pasar por un desierto. Porque lo que el Señor nos va a regalar tiene que primero madurar nuestras vidas. Y cuando nosotros hemos recibido la promesa, hemos recibido una palabra del Señor, vamos a pasar por tiempos de desiertos. La diferencia de esta generación es que recibió la palabra del Dios vivo, pero dudaron en el proceso, dudaron en el camino. Ellos la recibieron con gozo y la creyeron y se emocionaron. Pero cuando empezaron a sufrir lo duro del desierto, empezaron a dudar en su corazón y empezaron a murmurar y a decir: mejor el Señor no nos hubiera sacado de Egipto, porque aquí en el desierto se aguanta hambre, se aguanta todo lo pesado del sol y lo frío del día. Y posiblemente el desierto de nosotros no sea eso, lo pesado del sol, pero ¿qué procesos estamos viviendo ahora? Es necesario pasarlos, pero no como lo pasó esta generación, que se llenó de amargura su corazón, empezaron a murmurar, entonces su corazón se endureció. Y lo lamentable de esta generación es que por eso no alcanzaron la promesa. Pero no solamente no entraron a la tierra prometida, sino que recibieron juicio. El Señor se enojó y destruyó al pueblo, algunos. Y otros, dice su palabra, que por lo necio que fueron, el Señor les permitió que anduvieran siempre vagando por 40 años en el desierto. Qué duro es no creerle a la promesa del Señor. Esta generación nos enseña, como dicen Hebreos, no caigamos en ese tipo de desobediencia. Por eso preguntaba hoy, ¿tenemos promesa? ¿Tenemos palabra en nuestro corazón? Pero depende de nosotros no caer en la duda en tiempos de procesos. Dice la palabra del Señor en Proverbios que es necesario que nosotros, dice: Señor, permítenos tener sabiduría para entender en qué etapa de nuestras vidas estamos. Jesús en una ocasión les decía a la gente que parecía hipocresía, ¿verdad? Hay mucha gente que discernía el clima, discernía que iba a llover, ¿verdad? Y que se interesaban por el clima, pero no discernían en los tiempos que estaban. Es por eso que Proverbios nos dice, ¿verdad?, que pongamos atención a los años de nuestras vidas para que podamos entender y tener sabiduría qué etapa estamos viviendo hoy. Si estamos viviendo el tiempo del desierto, no reneguemos. Si estamos viviendo el tiempo de desierto, no dudemos. Porque si yo recibí una promesa de parte del Señor, tengo que verla hecha realidad en mi vida. Pero si empiezo a murmurar, si empiezo a dudar porque me está yendo duro, porque ahorita no veo nada claro, puede ser que la promesa no llegue a mi vida. Y dice la palabra: aprendan de esta generación y no sean desobedientes. Recibamos del Señor la enseñanza. Recibamos del Señor lo que tenemos que aprender. Dice, quiero que nos vayamos a Números 14 y nos vamos a dar cuenta qué empezó a decir esa gente, esa generación. Números 14. Dice, les voy a leer del 1 al 3 y dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada
y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? La murmuración desagrada al Señor. Y a través de esa murmuración el Señor juró que esa generación no iba a alcanzar la promesa. Sabemos que Dios lo que promete, lo cumple. Sabemos que dice su palabra, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero sí, si me prometió algo y mi actitud es desobediente, si mi actitud es quejista, si empiezo a murmurar porque el Señor, y miren, dice el Señor que me va a prosperar y mírenme cómo estoy. Si empezamos a decir eso, no es que el Señor se arrepienta de su promesa, es que sin fe es imposible agradar al Señor. Es que tenemos que mantenernos firmes creyendo que aquel que dijo la palabra es fiel y lo va a cumplir. Pero tengo que discernir que voy a pasar un desierto. Y en ese desierto quiero mantenerme firme. Hace poco siempre le he pedido al Señor que me dé discernimiento para saber en qué proceso de mi vida estoy pasando. Si estoy en el tiempo del desierto, si estoy en el tiempo de las vacas flacas, como ya lo sabemos muchos, las vacas gordas, el tiempo de escasez, no sé. Pero le he pedido al Señor que me permita saber para no renegar si es que todo lo que viene del Señor es bueno para mí. Y pensaba que estábamos pasando por un proceso un poco duro, se puede decir, ¿verdad? Pero con el Señor sabemos que el Señor está con nosotros y nos mantenemos firmes. Pero estábamos y estamos todavía pasando un proceso. Y no se los voy a contar, pero yo pensaba que era una como crisis. Dije yo, es una crisis que estamos pasando, no es en nuestro matrimonio, ¿verdad? Pero son circunstancias en la vida que de plano se tienen que dar. Pero le estaba pidiendo al Señor que me permitiera discernir cuál tenía que ser mi actitud. Pero yo pensaba que estaba pasando por una crisis. Y en una palabra, ¿verdad?, de nuestro pastor, que yo sé que el Señor habla a través de todos los que están aquí predicando una palabra, ¿verdad? A veces nosotros hablamos, pero es el Señor el que habla y manda remas a nuestras vidas. Y recibí una palabra y el Señor me dijo, ¿quién dice que es una crisis? Estás caminando a la promesa. Dije yo, ¿de verdad? ¿Quién me dijo a mí que estoy pasando una crisis? Si se los cuento, usted tal vez me dijera, sí, ¿qué crisis están pasando? Pero el Señor me dijo que no. El Señor me dijo, no es crisis, camino para mi promesa. Pero también cada uno de nosotros, pidámosle al Señor, ¿qué es lo que estoy pasando ahorita? Si es mi desierto, no me voy a quejar, no voy a murmurar, no voy a dudar de la palabra, porque si dudo, desagrado al Señor. Y yo quiero alcanzar esa promesa. Amén. ¿Quién quiere alcanzar la promesa que recibió el sábado? No dude. Y si va a pasar por momentos difíciles, que usted diga, eso no se va a cumplir, el profeta quizás se equivocó conmigo, está dudando. El Señor no se equivoca, creámosla. Para todo aquel que cree, todo lo que cree le es posible. Así que créalo. Y si pasa por un momento donde usted no mira nada claro y se dice, eran mentiras, no era para mí, podemos desagradar al Señor. Amén. Ahora quiero que nos vayamos a la otra generación. Yo le pregunté, piense usted cuál generación quiere ser. Vámonos a Hebreos 11. Y ahí hay una generación que se sostuvo. Ahí hay una generación que recibió del mismo Dios una palabra. Pero dice, se mantuvo firme. Y no menciona la Biblia que se quejaron. Y la Biblia los llama héroes de la fe, porque le creyeron.
Y la Biblia nos dice que pasaron desiertos también, pasaron procesos duros. Pero la diferencia de esa generación es que no dudó, no renegó, no dijo en el desierto, mejor el Señor no me hubiera sacado. En ninguna palabra de la Biblia dice que Abraham, él estaba cómodo en su tierra, pero jamás dijo, porque el Señor me llamó y me dijo, vete de tu parentela. En la Biblia no aparece. Y sufrió, pasó desiertos, pero él dice, se sostuvo. Él siempre dijo en su corazón, fiel es aquel que lo prometió. Y yo me sorprendo de la fe y por eso la Biblia los llama héroes de la fe. Porque dice su palabra que no recibieron la promesa, pero la vieron. No entiendo, le digo al Señor, no sé si en visión, no sé si en su corazón, no sé si en sueños, pero dice, la vieron de lejos y la contemplaron por su fe, porque le creyeron. Pero es que la misma Biblia nos enseña que ellos sabían que la tierra prometida no era Canaán, sino era la nueva Jerusalén, era la nueva ciudad que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero miremos en Hebreos 11, no se los voy a leer todos, usted sabe quiénes son los héroes de la fe. ¿Quién puede mencionar alguno? Yo ya dije Abraham, ¿quién más? Moisés, ¿quién más? Noé, Rahab, hay un montón. Dice en Hebreos 11, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es cuando yo estoy creyendo en algo que no estoy viendo, pero la creo. Y esta generación no la creyó, entonces no tuvo fe y no la obedeció. Y dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Vemos en el 5, solo se lo voy resumiendo, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. En el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí usted va a empezar a leer, dice en el 7, por la fe Noé. En el 8 dice, por la fe Abraham. En el 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. No la vio, pero la esperó. Creyó y obedeció. Yo quiero que nos vayamos hasta el verso 32. Y dice, el verso 32 del mismo Hebreos 11. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Y dice en el verso 37, fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, o sea, pasaron desiertos, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quería leer esto porque quería que meditáramos en esas dos generaciones. Una generación que murió creyendo, que se sostuvo fiel,
que le creyó hasta al final al Señor. Y dice su palabra, ¿verdad? Resumido, ellos también pasaron un desierto, así como la primera generación pasaron su desierto, pero unos dudaron y los otros siguieron creyendo. Y aunque no recibieron la promesa, dice la palabra del Señor, la vieron y la contemplaron y de seguro, ¿verdad? Algún día la van a ver. Porque ellos no esperaban el Canaán de la figura de Josué. Ellos esperaban la ciudad nueva, la que el Señor nos está prometiendo también a cada uno de nosotros. Pero ¿a cuál generación nosotros nos queremos parecer? ¿Cuál es la generación que somos nosotros? Tenemos la palabra, hemos tenido la promesa, pero ¿nos estamos aferrando a ella? Yo no sé en qué tiempo de su vida usted está pasando ahorita, pero para alcanzar la promesa hay que pasar un desierto. ¿Quién dice que las promesas se alcanzan de la noche a la mañana? Las promesas, todos los que recibieron de parte del Señor fueron azotados, apedrados, pasaron sus desiertos, pero la diferencia entre estas dos generaciones, que la Biblia llama a unos incrédulos y malos y a otros llama héroes de la fe, la diferencia de ellos es que su corazón en medio del desierto no se endureció, que en el desierto su corazón no se amargó, que los procesos de la vida se mantuvieron firmes, creyendo más bien a la palabra del Señor, no a lo que en ese momento estaban pasando. ¿Qué procesos estamos viviendo ahora? Que no nos vaya a impedir alcanzar la promesa. ¿Cuál generación quiere ser usted? ¿La que tiene fe y le va a creer al Señor? Y que aunque pase desiertos, aunque pase procesos, circunstancias difíciles en la vida, yo no me voy a amargar, yo no voy a hacer caso de ellas, yo le voy a pedir al Señor que me dé fuerza para soportar esa prueba, porque yo ya le creí la palabra al Señor. Pero yo meditaba en esto, la fe viene por el oír la palabra. Y si usted medita en la palabra del Señor, todos creyeron a una palabra que el Señor le dio. Meditábamos un día también. A nosotros nos preguntan, ¿tiene fe usted? Y todos decimos, sí. Vamos a ver, ¿tiene fe usted? Pero si yo le preguntara, ¿a qué tiene fe? Porque la fe se tiene que tener a la palabra del Señor. Abraham tuvo fe porque oyó la voz de Dios bien clara. El Señor le habló y le dijo, vete y yo te voy a dar otra tierra. Pero oyó la palabra del Señor y sabía, y esa palabra entró a su corazón y la creyó. Pero yo no puedo decir tengo fe si yo no he recibido una palabra del Señor, o si las palabras del Señor no han entrado a mi corazón. ¿A qué tiene fe? Medite por un momento, ¿a qué tiene fe? Tiene que tener fe a la palabra del Señor. Porque hay una fe que usted cree que las cosas le van a salir bien, ¿verdad? Pero otra cosa es tener fe a lo que el Señor me dijo. Y a eso me voy a aferrar y algún día lo voy a ver. En la palabra que yo recibí, solo me confirmó. Pero yo ya lo había dicho, se lo había dicho en la célula, porque a veces platicamos después de la palabra. Y yo le decía, yo tengo fe a que el Señor va a conceder las peticiones de mi corazón, porque me estoy deleitando en su palabra. Porque en el Salmos dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Esa es mi fe. ¿Cuál es la suya? Si está enfermo, usted puede decir, yo tengo fe que el Señor dice y promete en su palabra que Él traerá sanidad y me sanará y me restaurará, que por sus llagas fuimos curados. Pero la palabra del Señor tiene que estar en su corazón para poder creerla. Esa es fe. Medite a qué tiene fe, porque usted tiene que tener fe a la palabra. Porque todos los héroes héroes de la fe creyeron a la palabra, se sostuvieron y se mantuvieron firmes. Pero hay que recibir la palabra, hay que creer la palabra, hay que guardar la palabra, y eso provoca que yo tenga fe y que la crea. Pero yo quiero que, por último, nos vayamos a Hebreos 12, y aquí termino.
sabe cómo nos vamos a mantener firmes y qué nos va a ayudar a alcanzar las promesas. Está en Hebreos 12. Y me imagino yo que esto hizo Abraham, esto hizo Moisés, esto hicieron los héroes de la fe. Pero esto no hicieron esa generación incrédula que no recibió la promesa. No pusieron sus ojos en Jesucristo. Dice en Hebreos 12, por tanto nosotros, ¿quiénes? Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Sabe a quién se está refiriendo? A los héroes de la fe. Imaginémonos que tenemos a todos los héroes de la fe aquí. Tenemos a Abraham, a Moisés. ¿A quién más? A Noé. Imaginemos que están aquí, porque dice su palabra, tenemos alrededor de nosotros esta nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice en el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos dice la palabra, mantengámonos firmes. Si recibió una palabra, créala, sosténgala, manténgase firme. ¿Cómo? Poniendo los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Si yo no miro a Cristo en los tiempos del proceso, no me voy a mantener firme, sino que me voy a amargar, mi corazón se va a endurecer y yo no voy a alcanzar la promesa. Volvamos a leer el verso 2 y el Espíritu Santo le va a hablar. Puesto los ojos en Jesús. Pasa es que a veces se nos olvida que Cristo va adelante. Se nos olvida porque miramos las circunstancias, porque miramos la escasez, porque miramos la enfermedad, porque miramos la tristeza, porque miramos el abandono. Yo no sé qué está pasando y usted está poniendo su mirada tal vez en eso, pero hoy nos está diciendo, estos héroes de la fe mantuvieron su mirada en Jesucristo. Y no es que Jesucristo vaya atrás, que algún día me acuerde de Él, sino que he puesto mis ojos en Jesús. Imagínese por un momentito cuando Jesús caminaba por las aguas y el apóstol, ¿quién? Pedro, ¿verdad? Le dijo, Señor, si eres tú, permite que yo vaya. Y Jesús le dijo, ve, ven. Le dio la palabra y él estaba enfrente. ¿Pero por qué dudó? Porque empezó a ver las olas, empezó a ver lo feo que se miraba el mar y dejó por un momento de ver a Jesucristo y se hundió. Le faltó la fe porque quitó su mirada en Jesucristo y volvió a ver a las circunstancias. Esto pasó con el pueblo de Israel, a que la Biblia llama generación incrédula y mala. No pusieron los ojos en Jesucristo, sino que en el hambre, en el frío, en el calor, y empezaron a dudar. No recibieron la promesa, sino que juicio. Pero hoy la palabra nos está diciendo, pongamos la mirada en Jesucristo y nunca dejemos de hacerlo, porque los procesos son duros, porque los hijos de Dios, si usted sigue leyendo Hebreos 11, dice que el Señor a todos sus hijos castiga porque los ama, y si los va a llevar a la promesa tienen que pasar un tiempo de madurez. ¿Y quién dice que la disciplina del Señor es bonita? Para alcanzar la promesa primero nos va a disciplinar, primero va a dejar que alcancemos madurez en su palabra. Pero yo quiero dejarle esta palabra en su corazón, puesto los ojos en Jesús.
Así usted va a mantenerse firme. Así usted no va a empezar a tener duda. Así su corazón no se va a amargar en el proceso, en el desierto. Puesto los ojos en Jesús. Y puesto los ojos en Jesús, ¿qué significa? Voy a hacer esta vez como lo hace el pastor, porque se me es permitido imitarlo, porque así lo hace él. Para que lo entendamos mejor, así lo voy a hacer. Lizzy, ayúdame. Imagínese usted que yo soy Jesús y Lizzy es mi hija. Yo soy Dios y Lizzy es mi hija. Dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y eso nos va a ayudar a alcanzar la promesa y no desfallecer en el desierto. Lo que pasa es que a veces caminamos, ¿verdad, Lizzy? ¿Para dónde lleva los ojos? Yo dije, yo soy Dios, ¿verdad? Yo soy Jesús y Dios. Y Lizzy es mi hija, pero ella va en el desierto, pero yo voy detrás de ella, pero sus ojos no van puestos en mí. Puede pasar también, ¿verdad? Hacer esto, que pensamos que el Señor no nos ve y ella no tiene los ojos puestos en Jesús. Y Hebreos nos enseña que vamos a alcanzar la promesa solamente si nuestros ojos están puestos en Jesús. Y esto significa, dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Así tenemos que caminar en el desierto. Palabra que quería compartir con usted. Puesto los ojos en Jesús. Como se lo decía a un principio, no es crisis lo que yo estoy pasando, no es crisis lo que estamos pasando. El Señor me decía, solo van caminando, pero el Señor me decía, pongan su mirada en mí. Hemos recibido mucha promesa. Nosotros hemos recibido promesa de bendición, de sanidad, de prosperidad, pero voy a pasar desiertos. Pero si mis ojos no están en Jesús, yo no puedo pasar el desierto sola. Yo no voy a aguantar. A mí me sorprende una palabra, porque la Biblia dice Jesús, autor y consumador de la fe. En medio del dolor, dice la palabra también en Hebreos, Jesús aprendió la obediencia en medio del padecimiento. En medio del padecimiento puede ser que aprendamos a obedecer o que nuestro corazón se endurezca y se llene de resentimientos. En esta noche el Señor quiere que en medio del dolor aprendamos a mantener la mirada firme en Él para sostenernos. Quiero que se ponga de pie si usted quiere ver su promesa. Si usted recibió una palabra el sábado, el domingo, o muchas palabras, todos los servicios que ha venido, pero tenga cuidado de ponerla en duda. Dice en Hebreos también, la palabra es viva y es eficaz. Somos nosotros los que a veces no la creemos. Somos incrédulos. Pero esta noche ponga la mirada en Jesucristo. Ponga la mirada en Jesucristo y no dude, no deje de alcanzar la promesa. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Padre, hoy creemos a tu palabra. Padre,
que en el desierto no vamos a murmurar. En el desierto mi corazón no va a agarrar amargura ni resentimiento, porque mi mirada está puesta en Jesucristo, autor y consumador de la fe, que en medio de la desobediencia, aprendió obediencia, dice su palabra. Muchas gracias. Levanta tus manos si crees en la palabra y crees en el Señor Jesucristo. Si crees en la palabra, levanta tus manos. Ligera es mi carga, dice el Señor. Que la carga no se apodere de ti, y cantémosle al Señor que creemos en su palabra. Gracias, Padre. Te amamos y te bendecimos, Jesús. Nunca me has fallado, Dios. Vamos a declarar: en ti confiaré. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos cesaré. Eres fiel. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Vamos, sí. Confiado andaré. En tus manos cesaré. Siempre has sido fiel. Vamos a decir: yo sé que tú. Te adoramos, Dios. Aleluya. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Vamos, declara con tu voz. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo sé que tú